esta tarde aquí en la Feria del Libro. Decíamos ayer en este mismo patio cuando inaugurábamos la feria que nuestra idea en este año de mi consultoría era hacer una feria de pensamiento, de debate, de discusión, aprovechar estos 200 años que cumplimos como patria, como país independiente, para pensar aquel acontecimiento histórico, pero también para pensar este presente y aprovechar, si podemos, para soñar juntos también el país de los próximos 200 años, el país que anhelamos, el país que queremos, y que eso en una república serenamente adulta se hace exponiendo ideas y discutiendo ideas, poniendo las cartas sobre la mesa, no discutiendo a la persona, no discutiendo a Domine, sino discutiendo a la idea, a la opinión que está atrás de la persona. Hemos convocado a esta Feria del Libro, por lo tanto, algunas personalidades relevantes en su campo, profesionales, sociólogos, filósofos, pensadores, politólogos y periodistas, y entre estos me enorgullece presentar esta tarde a un periodista, un colega querido y a quien respeto muchísimo en su hacer profesional, que es Hugo Alconada Mon, que nos acompaña esta tarde y a quien le agradezco la generosidad de haberse llegado a Córdoba a estar con nosotros compartiendo estos momentos. Vamos a comenzar, ustedes vinieron a escucharnos a él, yo por eso mi introducción es muy breve. Vamos a comenzar con la presentación de la última obra de Hugo Alconada Mon, que es La Piñata, que es un sesudo estudio y al mismo tiempo muy llevadero, porque es como un diccionario que va de la A hasta la Z y uno puede empezar a leerlo por la A y seguir hasta la Z, o puede empezar por la X o la R o la L o por donde quiera, y siempre va a terminar hincando el diente en la corrupción como un fenómeno compenetrado en la política reciente, en la política argentina reciente. La piñata viene de Nicaragua, ¿no? Que tiene una connotación tan hispánica porque es una palabra que usan mucho en Centroamérica. Y en Nicaragua, cuando la revolución sandinista empezó a degradarse y los que habían soportado aquel sueño revolucionario empezaron a distribuirse los bienes del Estado como una piñata que acaba de reventar, tuvo ese nombre y Hugo lo toma para describir un poco los últimos años del poder kirchnerista. Hugo Alconada Mon debería leer algunas cosas para presentarlo. Es abogado, es magíster en la Universidad de Navarra, España, es visiting scholar de la Universidad de Missouri, es becario Draper Hill Program de la Universidad de Stanford y becario de Eisenhower, y trabaja en el diario La Nación desde el año 2005, desde el año 2002 en realidad, y desde el año 2005 y 2009 fue su corresponsal en los Estados Unidos, y se dedica a este periodismo tan necesario en la construcción del pensamiento, que es el periodismo de investigación. Por sus productos de periodismo de investigación ha recibido múltiples premios, y el último premio es precisamente por esta investigación de la piñata. Señoras y señores, en la Feria del Libro de Córdoba, con todos nosotros, Hugo Alconada Mon. Buenas noches. Después de esa introducción, yo creo que muchas gracias. Vámonos. Gracias. Y es un verdadero gusto, una alegría y un honor estar acá, en Córdoba, una provincia que tiene me aporta muchísimos recuerdos familiares, muy felices de cuando era chico y venía con mis abuelos. Así que
hacía tiempo que no venía y la verdad es una verdadera alegría estar acá. Lo que me ha pedido Nelson es concentrarme en dos ejes. Primero la piñata, segundo, algo que mirando hacia adelante aborda este gobierno, que es Panama Papers, y por último quiero dejar un mensaje que es sobre presión social y prometo ser más o menos breve para que tengamos algunas preguntas y ya luego poder marcharnos. Nelson es muy claro sobre eso, para las 8 de la noche, ¿no es cierto? Tenemos que dejar el espacio, por lo tanto estamos muy estructurados, pero vamos a hacer tiempo. Vamos a cumplir. Entonces, el primer eje, que es precisamente sobre este libro. Y este libro, lo que les puedo contar, primero, espero que lo lean, así que no les voy a contar demasiado. Lo que sí es que este libro es fruto de 10 años de trabajo. Y está basado en investigaciones que fui desarrollando durante toda esta década, tanto en Argentina como en Estados Unidos, Uruguay, Brasil, con información obtenida en Colombia, en Chile, en Paraguay, de colegas que me ayudaron, en España, en Francia, en Italia. Es decir, que tiene información propia y de colegas que me han dado una mano cuando yo les pedía. Y es fruto de una idea que no es mía. Es fruto de una idea del editor de Editorial Planeta, Nacho Iraola, que en la práctica lo que ocurrió fue que tenemos un ida y vuelta con Nacho, nos llevamos muy bien, y en un momento me convocó a la editorial, ya venía de publicar con ellos 2 libros, y me dice: mira, Hugo, tenés que escribir el libro sobre la corrupción de la última década. Yo ya venía de escribir un libro sobre la corrupción de Menem y de la Rúa en el caso Siemens, venía además de escribir uno sobre el caso Antonini, de hecho 3 libros, venía también de escribir el libro sobre Vudú, y dice: tenés que escribir este libro. Digo: mirá, el libro sobre la corrupción kirchnerista es inabordable, más que un libro es una enciclopedia. Y ahí mismo le hizo ¡tac! Y dice: bueno, ahí está, escribir el diccionario, ¿qué pondrías en la letra A? Y le digo: Aerolíneas o Antonini. B, Báez. C, Chicone o Cristóbal López. D, Devido. E, Echegaray. Es un facilísimo. Claro. Facilísimo para vos, el que lo tiene que escribir soy yo, déjamelo pensar una semana. El problema es que cuando ya te ponen la ficha en la cabeza, siendo un obsesivo compulsivo, definición de mi mujer que es psicóloga, empecé entonces a escribir, como si bueno, a ver qué puedo escribir, cómo sería, tac, 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 y empecé a llevarme las cajas a mi casa, las cajas de documentación, para decir una idea sería el espacio, sería esta parte del escenario, todo lleno de cajas de cartón hasta esta altura, más lo que tengo en información, digamos, con la computadora. Y en la práctica empecé a desarrollar cada capítulo, y lo que también empezó a resultarme a mí interesante, y empecé incluso a criticarme a mí mismo, era cómo no me había dado cuenta de los conectores. Es decir, cada capítulo es una letra del abecedario, es un caso de corrupción. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que tiene 288 fuentes, solo uno. Ahora bien, a su vez, cada capítulo es como una suerte de pieza en un rompecabezas que de repente yo empecé a percibir que se conectaban entre sí y se encastraban como un rompecabezas. Y esto era fruto de, entre otros aspectos, maniobras que se repetían, prácticas que se repetían y personajes que aparecían una y otra vez en los distintos casos de corrupción. Entonces ahí pasé a denominarlos conectores porque precisamente te permitían enganchar y mostrar que esto era un entramado más profundo que circulaba entre sí. Y así es como entonces el personaje clave, que es el que cobra y gestiona las coimas entre Ricardo Jaime y la empresa brasileña Embraer para la compra de los aviones para las líneas argentinas, es el mismo personaje que intermedió, por ejemplo, en el intento de compra de Rudy Joa del canal Telefe por 350 millones de dólares, que es el mismo personaje que tiempo antes, en la época del menemismo, fue uno de los engranajes clave para las coimas de Siemens, la operatoria Siemens. ¿La recuerdan aquella de los DNI, los pasaportes? Y entonces,
así como estaba este conector, encontré más de 20 personajes que se repetían una y otra vez. Y lo que terminaba saliendo a la luz es la idea de la piñata, que bien remarca Nelson, que está basada en algo que pasó antes en Nicaragua. Ahora bien, vale un punto remarcar aquí. Yo hablaba con Néstor Kirchner y yo me llevaba bien con Néstor por una historia familiar privada. Y entonces cuando yo hablaba con Néstor lo que era interesante era que él defendía la idea de la burguesía nacional. A mí me parece una muy buena idea, que era esta idea de necesitamos un empresariado argentino que tenga la camiseta puesta y que entonces si gana dinero, reinvierta en el país, compre y desarrolle nuevos activos y que por lo tanto entonces comencemos a recrear una burguesía como la que teníamos y que muchas veces Néstor lo que hacía era compararse con Brasil. En esta idea del empresariado brasileño, él me decía, Hugo, hay empresarios brasileños que prefieren malvender su empresa a otro brasileño antes que vendérsela a un francés o árabe o japonés. Necesitamos esto. Ahora bien, esta muy buena idea política, el problema es que terminó rápidamente degenerando en el capitalismo de amigos, es decir, ciertos amigos a los cuales se les da notables beneficios y por el contrario, aquellos empresarios que no son amigos son castigados. Y luego esto también degeneró en otro escalón que era la corrupción. Y terminamos con muchachos como Ricardo Jaime, que empieza durmiendo en la pensión El Navegante, que costaba 40 pesos la noche, y al cabo de poco tiempo termina volando en un avión propio, después sabríamos nosotros, de 4.2 millones de dólares, o de José López, un secretario de Obras Públicas que ahora se sabe que revoleaba con bolsos en un convento que usaba como banco, y que en definitiva terminamos también con un vicepresidente de la Nación rumbo a un juicio oral sospechado de ser el verdadero dueño de la máquina de servilletas. Entonces acá hay algo mucho más profundo. Primer punto. Segundo punto que quiero remarcar es cómo es este trabajo, porque además hay mucho acá de, si se quiere, romanticismo. Y hay mucha gente que opinó demasiado sin saber sobre cómo es el periodismo de investigación. Ustedes tenés desde aquellos que creen que uno se encuentra en lugares escondidos y uno siempre está con la fuente que en un sótano te dice lo que tenés que saber, que a veces ocurre, pero en realidad los invito a que vean una película que se llama Spotlight, en primera plana. Eso es de corazón lo más cercano que yo conozco en cine a cómo es nuestro trabajo cotidiano. Porque la otra gran película que conozco de este tipo de periodismo es Todos los hombres del presidente. ¿Recuerdan aquella película con Robert Redford? Sobre la investigación que llevó o colaboró en Watergate, el caso Watergate, y la posterior renuncia del presidente norteamericano, el único presidente norteamericano que renunció, Richard Nixon. Pero la diferencia es, Todos los hombres del presidente se basa, sobre todo, o así te lo muestran en la película, en una superfuente, Garganta Profunda. Si uno lee el libro, uno se da cuenta que no es tan así. Y por el contrario, Spotlight, primera plana, muestra un trabajo que es más de lo que yo considero el picar piedras, que es buscar en los documentos, revisar, golpear puertas, preguntar una y otra vez, es un trabajo más de orfebre. Y eso es lo que en realidad ocurre. Entonces, mi trabajo cotidiano, de hecho, si alguno de ustedes viniera conmigo en un día, es aburridísimo. Y realmente lo digo. Por supuesto que tenés ahí situaciones insólitas, como cuando me pasó para el caso Siemens sobre Menem y de la Rúa, tener que pasarme 4 días en una habitación. Pasó. O hay veces en las cuales tengo que viajar 300 kilómetros para verme en una estación de servicio con una fuente, para estar con esa persona 30 minutos y volver 300 kilómetros, pero en la práctica cotidiana es que todos los días yo trato de reunirme con entre 3 y 5 personas distintas, que pueden ser desde un senador, un banquero, un empleado público, un fiscal, un juez, la chusma de tu barrio, todos. Y que yo lo que voy a hacer es preguntarles, pedirles información, y que eso lo trato de combinar con papeles,
documentos. Por eso estas cajas que yo tenía en casa. Porque muchas veces los documentos complementan y fortalecen la información. Y muchas veces ayudan a corregir las fuentes orales. Y voy a dar un ejemplo sencillo de esto. Si uno de ustedes fue siempre de vacaciones al mismo lugar, y yo te pregunto, ¿a dónde fuiste de vacaciones este verano? La respuesta es facilísima. Supongamos, Pinamar. ¿A dónde fuiste de vacaciones este verano? Pinamar. ¿A dónde fuiste el año pasado? Pinamar. ¿A dónde fuiste en el año 88? Pinamar. Ahora, si todos los años vos cambiaste y fuiste a distintos lugares de vacaciones, y yo te pregunto sobre a dónde fuiste en 1993, y aunque tengas la mejor de las intenciones, podés cometer el error. Y podés decirme, tratando de realmente darme la información, decirme, fui a San Bernardo. Entonces yo lo que te voy a decir es, primero, ¿quién más fue con vos ese verano a San Bernardo? Y este es uno de los motivos por los cuales se busca esta idea de la doble verificación. ¿Qué significa eso? Tener dos personas que coincidan en el relato. Y no es por un capricho de un profesor de ética periodística que un buen día se levantó y dijo, dos fuentes, sino es parte de este proceso que les estoy contando. Entonces yo, supongamos que a Nelson le digo, ¿a dónde fuiste en 1993? Me dice, San Bernardo. Mi respuesta va a ser, buenísimo, ¿podés traerme las fotografías de ese verano? Y podés además decirme con quién te reuniste, con quién fuiste. Entonces me va a decir, mira, fui con Paco y Lucía. Fenómeno, dame los teléfonos. Y, bueno, esa sería otra historia. Mucho más interesante. Va, descanse. Ahora bien, entonces, lo que puede ocurrir acá es, Paco y Lucía, yo lo llame, me digan, sí, es cierto, fuimos. O puede que por me digan, no, no fuimos a San Bernardo, ese año no fuimos porque de hecho Nelson se rompió un tobillo. Y que de hecho cuando yo lo vuelva a ver a Nelson me traiga las fotografías y me diga, mira Hugo, la verdad que me equivoqué. Porque ese año me rompí el tobillo en noviembre, no fuimos a ningún lado y terminamos en la falda, en una quinta de un amigo y demás. Entonces, esto es parte del proceso de, ultrasimplificado, de verificación de material. Complejizado te lleva a que, por ejemplo, investigarlo a Carlos Menem y lograr que una jueza en Suiza, en on the record, me confirmara y confirmara el periodismo argentino por primera vez en la historia que Menem tenía una cuenta bancaria, me tomó 9 meses de trabajo. Y tener que viajar a Suiza. Ahora bien, esto fue con Menem. En el caso de Menem y de la Rúa, el lograr desarrollar y obtener la información que me llevó desde Ginebra a Nidau, y de Nidau a Zurich, y de Zurich a Múnich, fue todo un proceso muy largo y que además necesitas de un factor que es vital, que es la suerte. Y a veces la suerte es lo que te lleva. ¿Puedo una? Sí. Porque, pero también trabajas con algunas hipótesis, ¿verdad? Por O sea, supuesto. porque, por ejemplo, volviendo a la piñata unos momentos, ahí vos tenés una línea argumentativa donde decís que no eran todos iguales. Había empresarios en esta búsqueda de Néstor de generar una burguesía, que es una vieja historia del peronismo, de regenerar una burguesía nacional. Había empresarios, y estaba Cristóbal López, por ejemplo, que era empresario antes de Kirchner, Ernesto Gutiérrez, y también estaba Rubio Ulloa, que no era lo mismo pero esa es una hipótesis tuya, digamos. O sea, vas a la investigación ahí con un supuesto tuyo que lo vas a comprobar. Sí, pero en realidad es más una pregunta que una hipótesis de trabajo, porque si no hay veces en las cuales la hipótesis te puede llevar a empujar a una conclusión errónea. A forzar la En investigación. efecto. Entonces, no es que uno dice, es correcto, vamos a decirlo al revés, hipótesis de trabajo, Vudú es el dueño de Chicone, y entonces ahí trabajar para tratar de verificarlo. No, en realidad es posible que Vudú tenga algo que ver con Chicone. Parece una disquisición muy etérea, pero en realidad es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque además, ustedes lo que están viendo cuando se publica un texto, o cuando yo salgo en televisión o publico un libro, en realidad es lo que logré verificar. Pero hay infinidad de ocasiones en las cuales la pregunta no llega a ningún lado, porque me encontré con un callejón sin salida, o verifiqué que la pregunta no es correcta. Entonces, más de una vez me ha ocurrido de, por ejemplo, desarrollar un trabajo, porque es posible que, por ejemplo, Néstor en un momento estaba en una dinámica que era, es posible
que Néstor hubiera modificado el tema de los impuestos y demás, o el kirchnerismo haya modificado cómo era el código fiscal en la provincia de Buenos Aires para que entonces la sucesión de Néstor Kirchner pagara menos impuestos. Porque en un momento estaba esa versión. Entonces me puse a desarrollarla. Y en definitiva nunca publiqué nada, porque cuando empecé a verificar, a buscar la información, lo que me encontré era que la reforma al código fiscal de la provincia de Buenos Aires se había aprobado mientras que Néstor estaba vivo. Entonces tenías dos opciones. O Néstor vivo estaba más preocupado por no pagar impuestos cuando se muriera que por seguir vivo, o en realidad eso no era cierto. Entonces, punto, fuera, otra cosa. Y como eso le puedo contar infinidad de casos en las cuales esto ocurre. Entonces, hay múltiples herramientas de trabajo, no viene ahora al caso contar, pero hay todo un proceso, un desarrollo de información que a veces toma años. Como venía contándoles sobre el Chicone, me tomó 9 meses de trabajo antes de salir a la superficie, y salí a la superficie porque Nico Viñaski en Clarín me ganó la primicia, yo me quería morir. Los hoteles de la presidenta me tomó 4 años de trabajo, Cristóbal López y los 8.000 millones que no pagó en impuestos, 4 años de trabajo, Lázaro Báez, facturas truchas, 2 años de trabajo, y ya ahora yo llevo desarrollando fuentes sobre el macrismo más de un año. Y ahora voy al otro eje, que es Panama Papers, porque es interesante. Aquí también observamos precisamente este ruido y cómo algunas mentiras han ido tergiversando nuestro trabajo en Panama Papers, en particular frente al presidente Mauricio Macri. ¿Por qué digo esto? Y voy a contar la cocina un poco de Panama Papers para que se comprenda también un poco como una suerte de ventana a nuestro trabajo. Yo integro el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una suerte de club cerrado, una suerte de élite, en la cual participamos periodistas de distintas partes del mundo. No podés postularte a esa suerte de club, a ese consorcio. Los integrantes te tienen que convocar. En mi caso, cuando yo fui a recibir un premio en Suiza, me convocaron y me dijeron: mira, queremos convocarte, vamos a hacer un análisis de tus antecedentes, y en todo caso te vamos a llamar. Eso ocurrió y durante los últimos años colaboré con el consorcio en distintas investigaciones como el HSBC, Luxemburgo y demás. Mayo del año pasado me llama una colega que en ese momento estaba en Bruselas diciéndome: mira, Hugo, hay otro proyecto en marcha, ¿querés sumarte? Es sobre una empresa, un estudio jurídico que crea sociedades offshore, es una de las sociedades más grandes, uno de los estudios jurídicos a cargo de crear sociedades offshore más grandes del mundo. Fenómeno, vamos. Eso en junio es una reunión en Washington donde empiezan a darnos los detalles. En septiembre una reunión en Múnich donde ya nos juntamos el equipo más duro que estábamos en esa investigación y fijamos algunas pautas de trabajo y teníamos un poco más claro de cómo venía la mano. ¿Qué digo con este tema de, y acá viene un ejemplo puntual de nuestro trabajo? Se fijaron el protocolo de trabajo. ¿Qué significa eso? Algunas pautas que todos los periodistas alrededor del mundo teníamos que seguir. La primera era cuándo se iba a publicar. Entonces, la primera decisión en un momento era publicar en noviembre. Y entonces acordamos, esta es la primera idea. Luego se postergó a diciembre y después se pasó, por múltiples motivos, a abril. Porque entre otros motivos, el material es inmenso y el topo sigue vivo. Y aclaro algo, yo no sé quién es el topo, porque el vínculo entre el topo que provee la información y nosotros es a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, que ellos son los que tienen el contacto. El topo provee información, la encriptamos, se sube al consorcio y a partir del consorcio se procesa. Y esto a su vez, ¿a qué lleva? A que el material viene por oleadas, encriptado, y el material es inmenso. Para hacer una idea, más o menos son unos 11 millones y medio de documentos. Cada documento tiene promedio entre una carilla, que puede ser, por ejemplo, la fotocopia escaneada de un pasaporte, y 50 carillas, que puede ser, por ejemplo, la copia del contrato por el cual a través de un fideicomiso con una sociedad offshore se compra un departamento en un país con una cuenta bancaria en un tercer país offshore. Y hay que procesar todo ese material
Y vamos a simplificarlo. Si cada uno de esos 11.5 millones de documentos fuera de una carilla, y supongamos que un libro promedio tiene unas 300 páginas, estamos hablando que tenemos que analizar 39.000 libros. Eso es el material de Panama Papers, que además, reitero, viene por oleadas. Entonces, el primer desafío era entender el material mientras que además el material sigue llegando y no te viene ordenado. No viene de, digamos, el legajo 1 al 50.000, la siguiente oleada 50.001 a 100.000, tercera oleada 100.001, 150.000, sino que te vienen 38.524, 624.522 y tenés que ir colocándolos en tu anaquel. Y de repente viene la segunda oleada y decís, mamita, todavía no termina la primera oleada y ya viene la segunda, y le vas a acomodar. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que mientras que, por ejemplo, la versión que corrió acá era que a Mauricio Macri lo habíamos encontrado durante la campaña presidencial, eso es falso. A Mauricio Macri lo encontramos el 8 de diciembre, porque vino la oleada de diciembre. Y esto me pueden creer o no, pero lo que ocurrió. Ya Mauricio Macri era presidente y faltaban 2 días para asumir. Mañeto apareció en la oleada de abril. De hecho, uno de los eslabones claves en el entramado de Lázaro Báez, que es un señor llamado Carlos Adrián Calvo López, también apareció en abril. Porque la información sigue llegando. Y el mayor problema que tenemos con Panama Papers, para ya ir cerrando ese eje, es que además la mayor información todavía no la entendemos. Ese es el mayor problema que tenemos. ¿Por qué digo esto? Imaginen lo siguiente, lo que nosotros tenemos es una ventana para entender cómo trabaja y todos los documentos sobre cómo trabaja el estudio Mossack Fonseca, que crea sociedades offshore alrededor del mundo. Ahora bien, solo la ínfima minoría de los clientes de Mossack Fonseca golpea la puerta y dice: hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alconada y quiero tener una sociedad offshore para crear, a su vez, con esta sociedad, abrir una cuenta bancaria y comprar un departamento. Y además que la sociedad offshore sea con acciones nominales, es decir, que mi nombre y apellido estén en las acciones de la sociedad. Eso ocurre muy pocas veces. La inmensa mayoría de las veces lo que ocurre es que te viene, y voy a dar un ejemplo puntual, una mujer panameña que viene en representación con un poder dado por una sociedad offshore, controlado por otra sociedad offshore, controlada por una tercera sociedad offshore de un tercer país o paraíso fiscal, con acciones al portador que quiere abrir una cuenta bancaria en un cuarto paraíso fiscal. Y entonces, en concreto, una mujer panameña apoderada de una sociedad creada en las Islas Vírgenes Británicas, controlada por una sociedad en las Islas Caimán, controlada por una sociedad en Delaware, que a su vez quiere crear una cuenta bancaria en Suiza. Mirá todo el entramado y decís, esto es para hacer alguna macana, y el único dato que tenés es el nombre y apellido de esa panameña. El récord Nelson, ¿sabés cuál es hasta ahora? Una panameña que aparece en 6.500 sociedades. Es claramente una prestanombre que cobra $100 por cada sociedad en la cual pone el gancho. Encontró un nicho de trabajo. Encontró un nicho de trabajo, claramente. Ahora bien, nosotros sabemos de quién es eso, de todo ese entramado o no. ¿Puede ser esas 6.500 sociedades todas del mismo personaje, supongamos, de Al Qaeda? Puede ser. Puede ser que sea de, no sé, Chapo Guzmán, puede ser. Puede ser que sea de Néstor Kirchner o de Mauricio Macri, todo ese entramado, puede ser. Ahora no tenemos un solo dato. O puede ser que cada una de esas sociedades sea de personajes distintos que ni siquiera se conocen entre sí, también puede ser. Y entonces, en la práctica, ¿qué puede ocurrir? Que hasta que nosotros no tengamos un dato cierto de alguna persona, supongamos una pelea entre socios o un divorcio, y que entonces una de las personas le diga a la otra: momentito, si nos vamos a separar como socios o como matrimonio, yo quiero la mitad de lo que está en esas sociedades, y que entonces por escrito te ponga un dato que a vos te permita tirar de la cuerda y levantar todo ese entramado, estás a ciegas. Y ese es el motivo por el cual ustedes verán Panama Papers aparecer de manera periódica en el Diario de la Nación cuando nosotros le vemos algún dato que nos permita tirar de la cuerda. De hecho, ahora pasó hace muy poco con Scarcella, un funcionario de Scioli, que nosotros logramos
tirar de la cuerda porque encontramos la punta del ovillo que nos permitía vincularlo a ese funcionario de Scioli con un entramado offshore. Hugo, ¿quién decide cuándo se publica? Yo. Directamente. En La Nación decide usted. De hecho, es una situación muy rara porque, por ejemplo, el diario se enteró sobre mi investigación de los hoteles de la presidenta 15 días antes de que yo la publicara. O que, por ejemplo, sobre Cristóbal López se enteró el diario al mismo tiempo que Cristóbal López. Y ahí voy al último punto que quiero remarcar, que vale para todos los casos. A mí me llama mucho la atención, y acá viene otro ejemplo de metodología de trabajo, algunos periodistas a los cuales les llama la atención que nosotros llamamos antes. Siempre hay que llamar antes. Inclusive el presidente de la República. Siempre. Metodología de trabajo. De hecho, en el diario de la Nación teníamos un cartel como este, que decía, siempre que vayamos a publicar sobre alguien hay que llamarlo antes. Y los invito a que le pregunten a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Julio De Vido, a Mauricio Macri, a Lionel Messi, al que ustedes quieran, que siempre lo llamamos antes. Yo llamo antes a los carteles de la droga. Me he reunido, yo estoy preparando a dar una nota sobre un joyero que está convicto, condenado en los Estados Unidos por lavar droga, lavar dinero de los carteles de Cali y Medellín, y me reuní con él para darle el derecho a que me diga lo que me quiera decir. ¿Por qué es esto? Ustedes dicen, ¿por qué esta situación tan extraña? Por realidad nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Y muchas veces, cuando uno consulta, uno obtiene más información. Y puede ocurrir, supongamos que yo vengo y digo, Nelson, mira, tengo esta información sobre vos. Tac, 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 tac. Primera opción, que vos me cierres la puerta de un portazo. Segunda opción, que me mandes a freír espárragos. Tercera opción, que vos me digas, no soy yo, es otro Nelson. Le digo, bueno, un momentito, me voy a poner a verificar si sos o no sos vos. Cuarta opción, que vos me digas, sí, es cierto, pero en realidad te faltan un par de piezas en tu rompecabezas que explican por qué yo hice eso. Es posible, válido. O puede ser que en definitiva vos me digas, no. De hecho, lo que me pasó, por ejemplo, con este señor que lava dinero, que después de hablar, terminó diciendo, sí, soy yo. Muchas gracias. O me ha pasado con Cristóbal López, de llamarlo, y a veces eso termina siendo contraproducente para nosotros, por supuesto, me pasó con Cristóbal López. Pero también hay toda una metodología. Primero, porque te ayuda a reducir tus errores. Segundo, porque hay veces en las cuales te ayuda a mejorar. Tercero, porque te mantiene un canal de diálogo con la persona sobre la cual estás escribiendo. Y cuarto, porque hay veces en los cuales, por protocolo de trabajo, también tenés que cumplir con eso aunque no quieras. En el caso de Panama Papers, yo integro, recuerdo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con periodistas alrededor del mundo, que a su vez se fijó como una de las pautas de trabajo que teníamos que llamar a cada uno de los principales tipos sobre los cuales íbamos a escribir 4 semanas antes, pero no nosotros, desde la sede central del consorcio, que está en Washington. Ustedes dirán, ¿por qué desde Washington y no cada uno de nosotros? Porque a su vez, como tenemos colegas que están en Siria, Uzbekistán, Ucrania y otros lugares sensibles, si llamaban esos periodistas los poníamos en riesgo. Entonces llamaban desde Washington y decían, por ejemplo, señor Vladimir Putin, ¿usted tiene algo que ver con esto? Y Putin lo desmintió, dijo que no, falso, y además utilizó el tiempo para hacer un par de conferencias de prensa, o sea, nos perjudicó, es cierto. Macri, por el contrario, ni siquiera contestó y se durmió, error para él. Ahora bien, Messi ni siquiera nos contestó, dijo que no nos iba a contestar, y como ellos muchos otros. El siguiente paso en nuestro protocolo era, una semana antes, los periodistas en los países sensibles se marchaban de sus países. Y ya desde fuera de Siria, Uzbekistán, Ucrania y demás, llamar ellos, y en mi caso yo, a Messi, Macri, Cristóbal López y todo lo demás. Para decirle esto que yo les llamo, nosotros te llamamos hace 3 semanas, por esto, por esto, por esto. Ah, fueron ustedes sí, pero ¿qué tiene para decirnos algo más? Y después publicar. Y para que haya una idea que esto no es chiste, nosotros ahora tenemos uno de nuestros colegas del consorcio que está preso, está detenido, en uno de estos países locos, autoritarios. Y de hecho nosotros tenemos un pedido para detenernos en Panamá. O sea que esto es real, así funciona. Y entonces cierro con el último punto. El trabajo de periodismo de investigación tiene mucho de picapiedra, con mucho de metodología, no les digo burocrático, pero mucho de paso por paso para no cometer errores o por lo menos tratar de reducirlos. Gracias.
Bien. ¿Qué pasa si siguen en estas remesas, siguen llegando papeles que comprometan a altas o altísimas autoridades del gobierno? ¿Puedes decir de Panama Papers? Publicamos. De hecho, a ver, yo creo que el flujo de información del topo creo que ya terminó. Ahora, no lo puedo garantizar. Entonces, si el topo dentro de 15 días manda más información, y no sé, es sobre, como decía hoy en la radio, es sobre la Mona Jiménez, y bueno, tendremos que llamar a la Mona y preguntarle. O sea, no puedo garantizar eso, porque primero no tengo el vínculo directo con el topo. Entonces sí, puede ocurrir que surja información sobre un presidente, Macri, o Alfonsín, o Cristina. Supongamos que surgiera nueva información sobre Cristina, van a decir que encubrí, y sí, probablemente. Ahora no es cierto, lo que ocurrió es esto, que el flujo, o incluso puede ser que hasta la información ya la tengamos, pero sea parte de este entramado que no sabemos de quién es. Y esté ante nuestros ojos, supongamos que hay información de, no sé, de Al Qaeda en la Triple Frontera. Y lo tengo ante mis ojos, pero no tengo forma de reconstruir el rompecabezas. Le pedí 45 minutos a Hugo y ha hecho 45 minutos, 30 segundos. El tipo es preciso, ¿eh? Por lo tanto, tenemos unos minutos por si alguien que ha venido a escucharlo quiere hacer una pregunta directa. ¿Qué casos emblemáticos de la piñata? ¿Los casos emblemáticos de la piñata? Uy, a ver, lo que te puedo contar es cuáles a mí me resultaron más sorprendentes. Lázaro, por la historia de él. Un muchacho que no tenía ni para comer, que empezó yendo a trabajar a caballo y que cuando entró al Banco Provincial iba en un Ford Falcon 72, que 17 días antes de que Néstor Kirchner ingresara en la Casa Rosada constituyó Austral Construcciones, que al cabo de un año se convirtió en una de las principales empresas contratistas de obra pública en la Patagonia, que al cabo de 2 años era la mayor contratista de obra pública en la Patagonia y que hoy, 12 años después, solo por vialidad, acumuló 21.000 millones de pesos en contratos, que eso al dólar de cada momento son unos 4.000 millones de dólares. Caso 1. Caso 2, vudú. Porque me impresiona el nivel de torpeza. No, lo digo en serio. Porque hay personas que son, digamos, más sofisticadas. En el caso de vudú era impresionante. Era avanzar y avanzar y avanzar todo el tiempo y siempre encontrar más. Ya cuando un hombre constituye fijo un domicilio en un médano, todo es posible. No lo digo como, o sea, con sorna, lo digo como algo que más de una vez nos ha pasado, esta idea de que la realidad supera la ficción. Y que entonces vos, si lo contás, yo lo contaba dentro del diario y en el día me decían, dale Hugo, afloja, dale Hugo. Porque si yo les cuento hoy, José López guarda dinero en un convento, ustedes dicen, sí, bueno, obvio, Almanada, lo vimos por la televisión. Ahora, ¿y si eso no hubiera ocurrido? Y yo les decía que nosotros tenemos, en serio lo digo, en la mira 3 monasterios. Ustedes hoy, si no hubiera estado José López, dicen, Almanada está desvariando. ¿O no? Sí. Ahora, a la luz de un José López poniendo bolsos en un convento, ustedes dicen, y es posible, ¿o no? Sí. Esta es la situación. Entonces, y el último, que para mí es increíble, es Ricardo Farfán. Una máquina. Y ustedes, algunos de ustedes lo deben conocer porque es de Córdoba. Pero además, parecía una idea del personaje y de lo que es capaz ese personaje. Pero parecía una idea de lo que es ese personaje. Voy a contar una anécdota muy puntual, muy sencillita, de lo que es ese personaje. ¿Alguno conoce a Río Gallegos? Sí. Los que conocen Río Gallegos saben que es así. Y imagínense Río Gallegos hace 20 años. Si ahora es así, imagínense hace 20 años. Mucho más chico. Había un solo perro Basset Hound en todo Río Gallegos. ¿Saben cuál es el perro Basset Hound? Eso vieron de orejas largas. Lo de Hush Puppies. ¿Vieron eso? Sí. Jaime se lo robó.
Lo digo en serio. Se lo robó. El dueño, que es un diputado, después fue diputado nacional, Rafael, empapeló todo Río Gallego con la cara del perro. Y no busco este perro, es el único perro de este tipo en todo Río Gallego. ¿Dónde está? ¿Cuánto tardaron uno de los vecinos en decirle, lo tiene Jaime? Y Rafael ir a la casa de Ricardo Jaime, tocarle el timbre y decirle, Ricardo, ¿vos tenés mi perro? Y Jaime decirle, no. Entonces, inmigrante, es así. Y entonces Rafael hacer así, como inventemos el nombre, Piruláis. Y aparece el perro, y Jaime diciéndole, uy, perdón, no sabía que me estabas explicando sobre este perro, me lo encontré en la calle. No. Ya un hombre que es capaz de robarse un Basset Hound en Río Gallego, siendo el único Basset Hound de todo Río Gallego, es capaz de cualquier cosa. Y eso es lo que, una de las cosas que a mí me resulta brutales, ese nivel a veces hasta de torpeza. Acá hay alguien que se vino con los deberes hechos, vino con las preguntas ya escritas, impresas y todo. La pregunta gira en torno a la justicia, dice. Esta asociación ilícita, la que estás narrando, ¿se la puede pensar concebir dentro de una asociación delictiva mayor, estructural, permanente, en donde el eje gira en torno a la justicia federal, en torno a Comodoro Pi? Yo no lo definiría, creo que estás bien orientado, quien haya hecho esa pregunta. Mi sensación, yo llevo ya algunos años en esta historia, con varios gobiernos ya investigados, y yo no lo definiría como asociación ilícita, sino como sistema. Me gusta definirlo como sistema. Y la sensación que a mí me da es que el sistema está montado para la impunidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Recuerdan a Alfredo Jordán? La gran definición que dio: poder es impunidad. No importa lo que hagas, si tenés poder, a Ricardo Jaime no lo tumban. El día que dejas de tener poder, te comen. Y en definitiva, la justicia es uno de los engranajes dentro de ese sistema. Y entonces hay, lo digo en serio, muchos jueces muy dignos, muy trabajadores, decentes, que intentan avanzar, y el sistema mismo está montado para impedírselo. Y tenés por el contrario otros jueces corruptos o venales que permiten la impunidad, alientan la impunidad. Y entonces eso te lleva al choque muchas veces. Y esto, insisto, el Poder Judicial es apenas un engranaje de algo mucho más complejo. Y muy sucinto lo que puedo decir es un engranaje, un sistema en el cual falta legislación. Tenemos, por ejemplo, leyes que, por ejemplo, los actos como delitos contra la administración pública, los típicos delitos de corrupción, tienen penas muy bajas, donde además si es tu primera condena podés conseguir una condena condicional, donde además no tenés el régimen, la figura del arrepentido para los actos de corrupción, sí para otras figuras penales, donde además te falta, por ejemplo, infraestructura. Hay hay juzgados y fiscalías que no tienen internet. O, por ejemplo, falta presupuesto. Yo varias veces que lo digo, que por ejemplo la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción, ¿sabe cuál es el presupuesto? 23 millones de pesos. Que con el aporte de ACARA suma 40 millones más, son 63 millones de pesos. Y para que mensuren cuánto es eso, Fútbol para Todos, mientras tanto, tiene este año 2.500 millones de pesos. Eso implica que para el Estado Nacional, para el Poder Ejecutivo Nacional, es 40 veces más importante transmitir algo civil anus que investigar corrupción adentro del Poder Ejecutivo Nacional. Y a su vez vos tenés fiscalías con 7 funcionarios, entre fiscal hasta el pinche que pone los sellos en mesa de entradas, para investigar cada una de esas fiscalías 2.000 expedientes. Y con esto les puedo dar infinidad de ejemplos puntuales, que yo hoy hablábamos con Alberto Mateu afuera, que yo le contaba, solo en la Oficina Anticorrupción hay 100 empleados. ¿Saben cuántos de esos empleados son contadores forenses especializados en revisar la contabilidad para encontrar los chanchullos? 1. 100 empleados, 1. ¿Cuántos son las secretarias privadas del titular de la Oficina Anticorrupción? 3. ¿Cuántos son los choferes? 2. Con lo cual tenés 5 para servir al titular de la Oficina Anticorrupción, 1 para revisar los números contables. Hasta hace muy poco, la Oficina Anticorrupción no tenía internet, usaba el Wi-Fi del bar de la esquina. Y lo digo en serio. A mí me ha pasado, y lo digo en serio, de ir a declarar en tribunales
y que la muchacha que me estaba tomando la testimonial se empezó a dormir. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? No, hace 6 semanas que no duermo, estamos trabajando los francos, todo. Entonces le digo, mira, correte un costado, a mí uno de los apodos que me dicen en el diario es dedos, escribo rápido y puedo escribir sin mirar. Entonces, descansá, lee lo que yo estoy declarando, entonces te lo digo a vos mientras lo estoy escribiendo y vos descansar, tomás el papel. No, Hugo, no podemos hacer eso. Bueno. Entonces, y lo segundo me hace una pregunta puntual, le digo, mira, no me acuerdo, pero fíjate en internet, fíjate tal artículo periodístico, le doy el título, que ahí está el dato, y después te lo digo en viva voz. Bueno, dame un segundo, Hugo. Y se levantó. Digo, ¿dónde vas? No, es que en esta parte del juzgado no tenemos internet. Digo, no, pará un momento. Dice así, y busqué en el teléfono. Y entonces yo, en este teléfono, tenía más capacidad de búsqueda que lo que tenía todo un área del juzgado federal al cual yo estaba declarando. Entonces, ahí es donde se vivencia, en puntos muy específicos, este dedo de engranaje. Y eso es cuando además quieren investigar. Después tenés todo lo que además no quieren investigar. Hugo, doctor, una pregunta, cortita. ¿Estás amenazado? Sí, pero eso es regla de juego. Es una pavada. No una pavada, pero yo lo tomo como parte de las reglas del juego. No son las reglas que me gustan, no es como me gustaría que fuera, pero si hago lo que hago no puedo esperar del otro lado besos y abrazos. Y por supuesto que tenés amenazas, tenés críticas, tenés gente que te tergiversa, gente que se concentra en la foto en vez de la película. Entonces, mientras que yo investigaba a Menem, me decían que era un zurdito. Cuando investigaba a De la Rúa, que yo era un radical alfonsinista. Cuando investigaba a Duarte, que yo era un radical. Cuando yo investigué a los Kirchner, que yo era un gorila. Y ahora que estoy investigando a los Macri, en serio, busquen en Twitter, van a ver, hay por ejemplo un tipo que me escribe cada 2 por 3, yo siempre supe que vos eras un kirchnerista. Muchas gracias. Hay una más, que acá estamos medio, allá al fondo, sí. Fuerte. ¿Quién es o quién financia el club que vos mencionaste o cómo se financia? Eso es un muy buen punto. Lo que tenés es donaciones privadas. La pregunta habitual ahí que viene es si hay algún gobierno que esté detrás, por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. No, tenemos múltiples donaciones de ONGs, fundaciones, de todo tipo. Hasta donde yo sé, y nosotros revisamos eso, no hay ningún superdonante y no hay ningún muchacho heavy, supongamos, y los holdouts, o Soros, o lo que fue, o el gobierno de Alemania, ninguno pesado, grande, que además que tenga una donación tan grande que uno puede decir, mira, por ahí me están inclinando la balanza. Lo que también tenés a veces, que también ocurre, es que, por ejemplo, como pasó en el caso de Mossack Fonseca o los Panama Papers, hay mucha información sobre determinados países y no sobre otros. Mi impresión personal es que, y esto es solo una impresión personal, yo la sensación que me quedó, y acá tenés una hipótesis de trabajo, pregunta que me queda, si yo tuviera que hacer una investigación sobre los Panama Papers o sobre esto, es, yo creo que los grandes estudios jurídicos panameños se cartelizaron. Son todos Mossack Fonseca. No, se repartieron los territorios. Entonces, Mossack Fonseca son Jürgen Mossack, alemán, Ramón Fonseca, panameño. Mi impresión es que ellos se quedaron con Europa continental y con América Latina. Yo creo que el estudio alemán se quedó con Estados Unidos, otro se tenía que haber quedado con África, otro se tenía que haber quedado con Asia. Porque si no, no se entiende cómo es posible que yo tenga acá tanta información sobre, supongamos, Europa continental y no tengo nada sobre los dictadores africanos o sobre Estados Unidos. La sensación que me daba era esto, ¿sí? Como decir, acá hubo un reparto de mercados. Te tomás esto, te cargas vos, esto vos te cargas. El hecho de la ausencia de datos sobre los Estados Unidos generaba suspicacia sobre que fuera alentado por los Estados Unidos. Sobre Estados Unidos o sobre África. Pero que además esto ocurre, por ejemplo, también nos pasó, por ejemplo, en el tema de HSBC, que uno observa una notable preponderancia de titulares de cuentas bancarias, en el caso de Argentina, de la comunidad judía, en un porcentaje demasiado elevado con respecto a lo que es la comunidad judía en el porcentaje general de la Argentina. Después empezamos a reconstruir la historia y lo que terminamos de entender era que muchos de los clientes que estaban en el HSBC en realidad eran heredados del Banco Mayo.
Es decir, que cuando el Banco Mayo colapsó, esa cartera de clientes pasó El Banco Mayo de la comunidad. exacto, otra parte de Beraja pasó a el HSBC, del mismo modo que, por ejemplo, cuando el BNP Paribas se fue de la Argentina, esa cartera de clientes del BNP Paribas pasó al Santander. Entonces, esto muchas veces uno va comprendiéndolo a medida que va armando rompecabezas. Curiosidad final, Nelson, por ejemplo. En el caso de HSBC, lo que se veía también en la misma línea era, en el caso de Francia, un porcentaje elevadísimo de odontólogos, dentistas, pero en un porcentaje que no tenía nada que ver con la cantidad de dentistas en la población francesa. Empezaron a reconstruir los colegas de Le Monde hasta que lograron entender que lo que había pasado era que los ejecutivos de cuenta del HSBC habían tejido una gran relación con dos expresidentes del Colegio Francés de Odontólogos. Y como suele ocurrir en estas cosas, que es el boca a boca, entonces era cuando va a ir en alguno de estos congresos de odontólogos, alguno decía, y no sé qué hacer con mi dinero, venía el presidente del Colegio Francés y decía, yo tengo un oficial de cuenta para recomendarte. Y ahí van todos. Una cortita, doctor. Acá. Cortita. Última, última. Usted es presidenta. ¿Es o no es abogada? Yo creo que sí. Periodismo de investigación. Y a ver, yo creo que sí, y además lo voy a decir, no lo tome como una crítica personal hacia usted, ¿sí? Sino creo que en el mar de situaciones y presuntas irregularidades y posibles delitos que afrontamos, el concentrarme en eso es poco relevante. Por supuesto que sé que eso sería, si se quiere, como el método de no vudú, una cosa tan brutalmente fácil de entender que es demoledor, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay otros ejes en los cuales yo, al menos yo, prefiero concentrar mis energías. Acá tengo la última. Muchas gracias. Listo. Así. Doble listo.